Bien, hoy día vamos a estudiar el volumen molar, así que presten mucha atención con calculadora en mano porque vamos a entender qué significa este concepto. Bien, volumen molar está, obviamente, el nombre lo dice, relacionado con el concepto de mol. Ustedes ya saben lo que es un mol, ¿cierto? Un mol es una forma de resumir o nombrar una cierta cantidad, ¿cierto?, de unidades. Un mol equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 unidades. Si yo tengo un mol de estrellas, ¿cierto?, digo que tengo 6,022 por 10 elevado a 23 estrellas. Ahora, ¿qué significa volumen molar? El volumen molar no es nada más ni nada menos que el volumen que ocupa un mol. ¿Un mol de qué? Luego vamos a ver. Nosotros sabemos, lo primero tenemos que entender el concepto de volumen. Volumen, ¿cierto?, del espacio que ocupa determinada materia. Bien. Ahora, cuando nosotros hablamos del volumen molar, estamos hablando del espacio que ocupa un mol. ¿Pero un mol de qué? Aquí es donde tenemos que tener claro ciertos conceptos. Primero, cuando hablamos de volumen molar, nos vamos a recibir netamente a sustancias que estén en estado gaseoso. ¿De acuerdo? Es decir, es muy importante que nosotros nos fijemos que en una ecuación química, ¿cierto?, el estado, ¿cierto?, de la materia sea gaseoso. No se aplica este concepto cuando estamos hablando de un sólido, de un líquido o de un acuoso. Estamos hablando netamente de sustancias, ¿cierto?, gaseosas. Su estado de agregación tiene que ser gaseoso. ¿De acuerdo? Y, ¿cierto?, estamos hablando de que es el volumen que ocupa un mol. Ahora, ¿cuál es ese volumen? ¿Será un valor determinado? Sí, es un valor determinado. Un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Y cuando hablo de un mol de cualquier gas, estoy hablando de un mol de agua gaseosa, un mol de cloro gaseoso, un mol de oxígeno gaseoso, un mol de ozono, etc. Cualquier mol de cualquier gas, ¿cierto?, va a ocupar un volumen de 22,4 litros. ¿Cómo lo podemos ver eso en una ecuación química? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente ecuación química. Tenemos la formación de amoníaco. A partir de nitrógeno gaseoso, hidrógeno gaseoso, formamos amoníaco gaseoso. Si ustedes se fijan, todos estos compuestos que están aquí, ¿en qué estado están? Muy bien, están en estado gaseoso. Eso es lo más importante. Ahora, lo siguiente es balancear nuestra ecuación. Para balancear nuestra ecuación, ¿cierto?, que ya ustedes ya se manejan en esto, sabemos que acá tenemos de balancear la cantidad de nitrógeno, agregamos un 2, aquí no aumenta la cantidad de hidrógeno siendo 6, si aquí agregamos un 3, tenemos la cantidad igualada. ¿Qué nos dice esto? Si nosotros interpretamos, ¿cierto?, los coeficientes estequiométricos, ¿ya?, nosotros podríamos decir que acá tenemos un mol de nitrógeno molecular reacciona con 3 mol de hidrógeno, ¿cierto?, molecular, para producir 2 mol de amoníaco. ¿Estamos claros? Ok. Acabamos de señalar, ¿cierto?, de que un mol de cualquier gas va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Pues bien, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Como aquí tenemos un mol, sabemos entonces que el volumen que va a ocupar el nitrógeno va a ser 22,4 litros por 1. Porque tenemos, ¿cierto?, un mol. Acá va a ser 22,4 litros. ¿Por cuánto? Por 3. Por 3. Y acá va a ser 22,4 litros por 2. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Si ustedes se fijan, ahora vamos a hacer la multiplicación. ¿Bien? Acá sería 22,4 litros
Acá sería 44,8 litros. Y acá tendremos, voy a buscar mi calculadora. Tres por 22,4 nos da 67,2 litros. Es decir, que esta cantidad de amoníaco reacciona con esta otra cantidad de hidrógeno para producir esta cantidad de amoníaco. ¿Ya? Si ustedes se fijan ahora, este valor es el doble que este. Y este valor es el triple que este. ¿Cierto? O sea, en otras palabras, tenemos aquí una relación. La relación de hidrógeno con nitrógeno va a ser siempre el triple, ¿cierto? De este. Y eso está expresado con los moles. ¿Se fijan? ¿De qué nos sirve esto? En la práctica, nosotros no siempre vamos a tener esa cantidad de volúmenes que van a reaccionar. Vamos a tener volúmenes distintos, ¿cierto? No siempre voy a tener esas cantidades de 22,4 litros. Entonces aquí viene la pregunta. Y si yo quiero saber, por ejemplo, las cantidades que reaccionarían, si por ejemplo yo acá, noten bien lo que voy a decir. Supongamos que yo quiero producir 50 litros de amoníaco. Y mi pregunta es, si quiero producir 50 litros de amoníaco, ¿cuánto voy a producir? O sea, ¿cuánto voy a necesitar de nitrógeno e hidrógeno? ¿Saben ustedes cuánto? ¿Se imaginan cuánto? Pues bien, para saber esta cantidad nos vamos a guiar en esto. Más que la regla de 3, vamos a utilizar el siguiente, un concepto mucho más sencillo. O una relación mucho más sencilla. Yo sé que este valor es el doble que el de nitrógeno. Por ende, los 50 litros va a ser el doble que el nitrógeno. Por lo tanto, ¿cuánto de nitrógeno vamos a ocupar? Muy bien, 25 litros. 25 litros. Porque sabemos que la relación que hay entre nitrógeno y amoníaco es el doble. 1 es a 2. Por lo tanto, si acá tengo 50 y este valor va a ser el doble que el nitrógeno, entonces la cantidad de nitrógeno es 25. Vamos con la cantidad de hidrógeno. ¿Cuánto va a ser de hidrógeno? Fíjese que aquí la relación es, este es el triple de este. Por lo tanto, ¿qué valor va a tener aquí hidrógeno? ¿Cuál será el triple de este? ¡Excelente! 75, ¿cierto? Si 25 lo multiplicamos por 3 nos da 75 litros. Y ahí tenemos nuestros cálculos listos. Se fijan que no tenemos que complicarnos con regla de 3 ni nada por el estilo. Solamente buscar relaciones, proporciones. Utilizando eso, nosotros podríamos determinar cuáles son las cantidades que se requieren para poder formar 50 litros de amoníaco. Bueno, y esto es el volumen molar. Por lo que verán, ¿cierto? No es nada complejo, nada muy difícil, sino simplemente relaciones estequiométricas como las que ya hemos visto. Pero lo más importante que tengan que tener, ¿cierto? Claro, de que este concepto solo se aplica a sustancias gaseosas. ¿De acuerdo? Un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Espero que les haya quedado muy claro y les invito a ejercitar este concepto. ¡Nos vemos!